También en esta oportunidad vamos a recordar el sacrificio de Jesús y vamos a pasar el tiempo de la cena del Señor a cargo de mi hermano Ricardo Cabezas. Siempre para la unión con nuestro Dios, y hoy vamos a pedir que nuestras hermanas, mi hermana Norma, hermana Ana, nos va a ayudar con los elementos de la cena del Señor. Podemos pasar aquí al frente. Vamos a orar por estos elementos, que el Señor pueda bendecirlos antes de repartirlos. Aquí pueden pasar. Vamos a orar primero por ellos. Oremos todos. Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre esta mañana. Queremos hacerlo todo con agrado a ti, Padre Celestial, que seas glorificado en todas las cosas. Padre, tenemos delante de nosotros estos elementos que están a punto de ser repartidos. Te pedimos que puedas bendecirlos, Dios mío, que puedas llevar tranquilidad, que puedas llevar paz, que puedas llevar salud a quienes participemos de ellos. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén y amén. Esos elementos que son símbolo del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todos conocemos la historia verdadera de lo que esto representa. En ese último día estuvo junto con sus discípulos hasta ese momento. Tomó el pan y lo partió, y también bebieron la copa. Pero quienes participaron de ello no esperaban tanta cosa que iba a suceder después. Pero él anunciaba una cosa importante: esta será mi última vez que estaré junto con vosotros, les digo. Y hagamos esto, y es lo que también a continuación vamos a hacer. No sin antes decirles que este no era el final de esa reunión, sino que él se iba, pero regresaría. Y eso es lo que también vamos a conmemorar esta mañana, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo, leí en Tesalonicenses capítulo 2, 3, en la segunda epístola, que hay alguien, dice ahí la palabra, que detiene que haya la manifestación del hijo de perdición. Y cuando esto suceda, ya comienza a desatarse algo aquí en la tierra, pero está inminente la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero antes de que eso suceda, el Espíritu Santo será removido de la faz de la tierra, y junto con ellos lo que hayamos creído en el Señor Jesucristo. Entonces, hasta ese momento vamos a dejar de estar conmemorando esto, y su promesa dice que lo comeremos y tomaremos nuevo en su presencia. Voy a ir leyendo 1 Corintios, y a la vez vamos a ir haciendo lo que dice la palabra. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Todos tenemos pan.
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a hacer esto en memoria de nuestro Señor. Tomamos el pan. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a participar de la copa en el nombre del Señor. Y oremos todos juntos. Bendito Padre, gracias te damos por su amor y misericordia a través de manifestado. Padre, gracias porque instituiste como uno de tres partes ya para los que teníamos posterior de esta sentencia. Tenemos la relación de estos símbolos, Padre, símbolo de tu sangre, símbolo de tu cuerpo, alma hecho nada, todo por una humanidad para siempre, todo por cada uno de nosotros específicamente. Padre, en el nombre de Jesucristo, damos gracias por todo lo que a través de nuestro Señor Jesucristo hace. Que vas a hacer nuestras culpas, nuestras cargas, el merecido castigo que teníamos cada uno de nosotros fue puesto sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por ese acto inmenso de amor, ese acto incomprendido de amor, ese acto más grande que cualquier otra de amor, Señor, hecho para la humanidad, hecho específicamente para mí, para mi hermano, mi hermana. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias por darnos vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque estamos recordando también que hay una venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesús a esta tierra. Esperamos, Señor Jesús, esperamos en el nombre del Señor, preparados para estar contigo. Y sabemos, Padre, a través de la palabra, que tú también estás ansioso, Señor, de hacer ese acto enorme sobre la faz de la tierra, inimaginable, Señor amado. Gracias te damos. Gracias, muchas gracias, Señor. Padre, que a través de estos elementos que hemos tomado, puedas llevar bendición a cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de nuestras vidas. Puedas llevar salud, Padre Celestial. Que puedas llevar la prosperidad. Que puedas llevar, Señor, nuestro respeto a ti, Señor, en todas las cosas. Gracias te damos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Que recibas nuestras oraciones en olor fragante a ti, Señor. Que al abrir nuestras bocas podamos expresar nuestro deseo, nuestro amor, nuestros propósitos para contigo, Señor amado. Muchas gracias esta mañana, Señor. Gracias por estar manifestándote en cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Estamos agradecidos por todo lo que has hecho hasta este día, Señor. En el nombre de Jesús pedimos todo esto, Señor amado. Amén y amén. Hoy si podemos recoger las copitas y damos paso a en Primera de
de Crónicas, del capítulo 16, versículo 29, dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Dios nos permite ofrendarle, apartar el diezmo. ¿Saben? El diezmo no es una obligación, pero es una manera de poder adorar a Dios. Es una decisión de reconocer que todo proviene de Él y usted lo dispone en su corazón. El reconocerle hasta en eso, en el área de las finanzas. Entonces vamos a pasar este tiempo de oración a Dios, recogiendo las ofrendas, recogiendo los diezmos, y esto es para la obra del Señor, para que pueda funcionar también en la parte administrativa en una iglesia, en una congregación. Dios es fiel, Dios provee para todas las necesidades y Dios no desampara su obra. Así que voy a invitar a mi hermana Gladys a que pueda ayudarnos a recoger la ofrenda, los diezmos, y a que pueda también orar por las ofrendas. Gracias, Señor, por este día. Te damos, Señor, por los hermanos que están aquí. Gracias por haberles salido con bien. Y en esta mañana, Señor, estamos orando por las ofrendas, que seas tú bendiciendo al que va a dar como al que no, Señor, que seas tú bendiciéndolo de igual manera. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Salmos capítulo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es viva, es eficaz, y así como físicamente nosotros nos alimentamos, entonces por medio de la palabra de Dios también fortalecemos el alma, fortalecemos el espíritu. La palabra de Dios es guía para la vida que Dios nos ha dado. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces abramos nuestro corazón, mi hermano, mi hermana, para recibir el mensaje de Dios. Invito de nuevo a mi hermano Ricardo Cabezas a que pueda pasar al frente a compartir la palabra de Dios. Gracias a Dios que nos permite una vez más predicar su palabra, hablar de su palabra. Y el propósito siempre es que podamos comprender la Escritura, que podamos entender lo que tiene la palabra de Dios y no una mera exhortación para cada uno de nosotros, sino que podamos comprender la Escritura de una manera directa, una objetiva, dicen ahí, ¿verdad? Para que podamos hacer nuestro eso que a veces lo vemos como complicado, que es la palabra de Dios. Primero, agradecer a cada uno por su servicio, por lo que hace para la obra del Señor. No lo hace para las personas, sino que lo hacemos todo para nuestro Dios de una forma desinteresada.
Así es que debe ser lo que cada uno de nosotros estamos haciendo, y es el servicio a nuestro Dios. En donde quiera que estemos, debemos de servir a nuestro Dios, porque algo nos identifica, es la palabra cristiano. Cristiano es diferente de humano. Somos humanos, pero después cristianos, y ya se va haciendo más específico. Entonces eso nos distingue de un mundo en donde estamos viviendo, y de ese mundo en donde estamos viviendo, lo que hacemos es lo que se percibe, lo que perciben las personas. Perciben nuestra conducta, perciben nuestro carácter, perciben cómo nos vestimos, cómo nos movemos, y más, ¿verdad?, lo que hablamos. Entonces, no estamos alejados de que el mundo o las personas a nuestro alrededor, vamos a decirlo, estén viendo nuestras vidas, lo que estamos haciendo. Pero eso no debe interesarnos que nos miren las personas, sino que nos mire nuestro Dios. Eso sí es importante, importantísimo, que nos mire nuestro Dios, qué es lo que estamos haciendo en nuestro diario vivir. Entonces ahí viene la diferencia entre lo que es un mundo, la persona del mundo, y la persona que ha sido convertida, que se llama cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Todos levantamos la mano, amén, gloria a Dios. Y también los que están por ahí, gracias a Dios. Entonces nos distingue ese título. Por ejemplo, a los reyes, existen todavía reyes. Su título les hace que tengan una conducta diferente a lo que es dicen ellos, el vulgo, o sea, la persona común. Ellos cuando van a la mesa, ¿verdad?, tienen una etiqueta, un régimen, un código para sentarse, para tomar los cubiertos o lo que hay en la mesa, para tomar los alimentos. No se toman toda la sopa que les sirven, siempre dejan un gran poco, ¿verdad? Pero nosotros, el vulgo, nos tomamos toda la sopa del tazoncito. Entonces, les distingue a ellos, a los reyes, ¿verdad?, ese código, esa conducta. Y los que estamos por ahí decimos los reyes, o sea, señalamos a los reyes. Igual nosotros tenemos ese título de cristianos que nos distingue, que nos hace diferente de la persona, de lo que es el mundo, el cosmos, la tierra. Entonces tenemos un título diferente, y parte de ello es lo que hacemos, lo que tenemos y lo que podamos dar, primero para Dios y segundo para el prójimo. Esta mañana vamos a hablar algo importante que nos ayuda a construir. No somos ingenieros civiles, no somos albañiles, no somos maestros de obra, ¿verdad? Pero algo nos dice la palabra de Dios, que podemos y vamos a edificar. Y es otra palabra muy importante, muy clave, edificar. Pronto la vamos a definir, pero para ello vamos a ir hasta la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 11 para adelante. Y dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice ahí la palabra, 1 Corintios capítulo 3, versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esta carta de Corintios, la primera epístola a Corintios, a los Corintios, está dirigida a los cristianos ahí en Corinto, y les está diciendo, ya alguien les habló, ya alguien les habló de Jesucristo, y ese es el fundamento, esa es la base, eso es lo que tenemos como base los cristianos. Y algo de nota ahí importante: nadie puede poner otro fundamento, es decir, nadie va a venir con otras doctrinas, otras ideas, otras cosas
a ponerlas sobre la vida de los creyentes. A los corintios les estaba advirtiendo, les estaba enseñando, les estaba diciendo, nadie va a venir con otra serie de enseñanzas, a implantarlas, a ponerlas, a ver si son amables en recibirlas, nada de eso. Sino que absolutamente decía el hermano Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. O sea, como queriendo decir, ya no debe de colocarse otra cosa, otra serie de pensamiento con lo que ya ha sido hecho. Y dice ahí absolutamente también, el cual es Jesucristo. Está denotando algo importante. No iba a ser los fundamentos de Pedro, no iba a ser los fundamentos de Juan, ni ninguno de los padres que había, de los apóstoles que había en ese entonces, de implementarlo sobre las personas que se llamaban cristianos en ese momento, sino que el fundamento es Jesucristo. En algunos lugares, algunos grupos, los grupos se rigen por reglas. La familia, por ejemplo, se rige, y no las hemos escrito, ninguna familia la ha escrito, se rigen por reglas. Hay reglas que cumplir. En las instituciones de gobierno, instituciones educativas, cualquier institución, hay reglas para existir ahí dentro. Por ejemplo, en la empresa donde trabajaba, habían reglas para poder existir. Yo no podía hacer, en otro lugar sí lo podía hacer, ¿verdad? Salir a cualquier hora. Solo decía, señor portero, ábrame el portón, voy a ir a comer. Abría y salía. Pero ya en ese otro trabajo, ¿verdad? Ábrame el portón, ¿verdad? ¿Y usted para dónde va? ¿Usted quién es? Había reglas. Entonces se regía por reglas, se rige por reglas cada grupo. Y en este caso, nuestra regla es, alguien puede decir algo, alguien puede decir el nombre. ¿Quién es nuestra regla? Mande. Nuestro Dios, Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios también. Entonces, nuestro fundamento es Jesucristo. Hay bastantes hermanos y sí es de admirar, sí es de igualar y tal vez superar, si es posible. Pero cuando se les consulta algo, ellos dicen lo siguiente: espérame, voy a ver qué dice la Biblia. Espérame, vamos a buscar en la Biblia la respuesta. Y la Biblia, la palabra de Dios, tiene respuesta para todo. Entonces, nuestro fundamento debe ser Jesucristo. Nuestro fundamento debe ser la palabra de Dios, en pocas palabras. Porque cuando haya consultas de algún tipo en nuestras vidas, no vamos a salir en nuestra propia experiencia. Como yo tengo cierta edad, soy viejo, ¿verdad? Soy experimentado en esto. Esto es lo que yo te puedo decir. Pero sería mejor, sería bueno, y es tal vez lo mejor que pueda haber, decir como respuesta: espérame, vamos a ver qué dice la Biblia. Y si ya sabe, ¿verdad? Entonces la experiencia dirá: mira, la Biblia dice tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y ahí está la experiencia. Entonces, para los creyentes, nuestro fundamento es el Señor Jesucristo. No hay otro. Hay personas también, tengo que mencionarlo, ¿verdad?, que tal vez han recibido las enseñanzas del Señor Jesucristo, pero no han fundamentado, no han solidificado, no han querido introducirse a la enseñanza. Y eso, cuando no nos introducimos a los temas intensamente, estamos como así ambiguos. Por ejemplo, este es el ejemplo para los estudiantes. Vamos a estudiar, ¿verdad? Pero si no le metemos ganas al estudio, ¿verdad? Si no nos metemos a la materia, quedamos aplazados y quedamos a medio camino. Igual en el sentido de nuestro Señor Jesucristo. Si no nos metemos en Él, quedamos como a medio camino. El Señor nos está invitando a algo, de que nuestro fundamento es el Señor Jesucristo. Como creyentes, entonces, debemos tener nuestro fundamento en Jesucristo, no en, tal vez más adelante algunos ahí de esos se desvían y como fundamento flojo lo tienen, ¿verdad? Después dicen que Alá.
después dicen que Mahoma, después dicen que, y hay miles de religiones, miles de tendencias, creencias, a los cuales el enemigo, ¿verdad?, fácilmente los atrae, fácilmente los pone en duda, y es ahí cuando no hay fundamento. Fundamento entonces es el cimiento sobre el que se apoya una edificación. Damos gracias a Dios que no sé qué fundamento habrá aquí en esta edificación, pero yo digo, por lo que ha pasado, es que es un fundamento excelente. No sé si hay más que excelente, ¿verdad? Alguna palabra que denote eso, pero su fundamento está perfecto, vamos a decirlo, bien. ¿Por qué? Porque ha habido movimientos de tierra, terremotos, y esto así de simple que lo vemos, ¿verdad? Así de sencillo que podemos verlo, se ha mantenido. Y eso es porque ha tenido un fundamento excelente. Entonces, fundamento es el cimiento sobre el que se apoya una edificación. Estamos dando este ejemplo físico. El fundamento de esta casa está bien cimentado, bien hecho, porque ha venido algo, ¿verdad? Han venido terremotos, tempestades, y esto está de pie. En cambio, en otros lados vemos, ¿verdad?, que se dio el terremoto y la casa se cayó, la casa fue botada, la casa quedó panda, ¿verdad? O lo vemos también con los maestros albañiles también, ¿verdad? Cuando no siguen las reglas, ahí está la cosa. Cuando no siguen las reglas, ¿verdad?, no hacen un agujero en donde van a fundamentar y tiene poca profundidad. Hacen el muro, ¿verdad? Y a los días ya está todo pando, ya está como para caerse, porque no hubo un buen fundamento. Entonces, el cimiento sobre el que se apoya una edificación es el fundamento. Y en este versículo que acabamos de leer, nos está diciendo absolutamente lo siguiente, que el fundamento del cristiano es Jesucristo. Si estamos cimentados en Él, ¿verdad?, esos muros que se construyan van a ser rectos y no se van a caer. Sigue diciendo la palabra algo importante, y es que cada uno de nosotros vamos a ver cómo le hacemos a eso. El fundamento ya está puesto. Usted ya aprendió del cristianismo, pero de cada uno es responsabilidad lo siguiente, y aquí dice la palabra de Dios, versículo 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, está diciendo cada uno es responsable de sobre edificar, de ponerle a ese fundamento. Le va a poner oro, le va a poner plata, le va a poner madera todavía, el material, ¿verdad? Le va a poner piedras preciosas, heno, o le va a poner hojarasca. Está diciendo algo interesante ahí, esos materiales. Va desde uno que es duro, resistente, a uno que no sirve para mucho, que es la hojarasca. Nadie la quiere. La hojarasca la tiran, ¿verdad? La hojarasca la hacen a un lado, no le toman importancia, pero al oro sí le ponen interés, ¿verdad? Sí se le pone importancia. Entonces nos está diciendo, si sobre este fundamento que es el Señor Jesucristo, alguno, o sea, cualquiera de nosotros, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, viene aquí la conclusión. Versículo 13: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, el fundamento que tenemos, ¿con qué lo vamos a edificar? Lo que han puesto en nosotros cuando hemos recibido al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que vamos a adornar? El oro ennoblece, lo hace noble la edificación, pero una hojarasca no hace noble la edificación.
Entonces, la obra de cada uno nos está diciendo será revelada por el fuego, es decir, por las pruebas. Cuando vengan a nuestra vida pruebas de cualquier tipo, puede ser desde la más sencilla, y quizás con una prueba sencilla, ¿verdad? Un problemita que tiene solución, nos estamos ahí ahogando en ese pequeño vaso y no en el inmenso mar con ese problema que tenemos. Entonces, el fuego, las pruebas revelarán qué es lo que se ha sobreedificado en ese fundamento. La obra de cada uno será revelada por fuego, será probada. Toda nuestra obra y vida será sometida a examen para ser revelado qué es lo que hemos hecho. Podemos hacer un recuento hasta este momento de nuestra vida espiritual. Unos van iniciando, otros no han iniciado, ¿verdad? Pero van a iniciar su vida espiritual. Todos nosotros tenemos una experiencia y con la cual, ¿qué es lo que hemos hecho? Si permaneciere la obra, versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es una gran pregunta esta, hermanos. ¿Qué recompensa vamos a recibir? Porque esto que está hablando nuestro Dios es de recompensa a través de las obras. Hay que hacer una diferencia. La salvación es por gracia. La salvación no tenemos que trabajar por ella. La salvación es por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero las obras recibirán recompensa. Todo lo que hemos hecho hasta este día, todo lo que hemos pensado, hemos hablado, hemos ayudado, todo lo que hemos desenvuelto aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, recibirá una recompensa de parte de nuestro Dios. Entonces, de eso es prácticamente lo que está hablando el hermano Pablo en esta porción de la Biblia. Porque se recibirán galardones, dice la palabra de Dios. Y si no anhelamos galardones, pues la vida se vuelve como seca, como constante, como permanecer ahí. Pero si anhelamos galardones en el cielo, eso es muy diferente. Entonces, tenemos que hacer algo sobre edificar en nuestra vida. ¿Cómo podemos sobreedificar? Sería la pregunta. Bueno, habrá una respuesta más adelante. Versículo 14: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué recompensa vamos a recibir? Pónganse a pensar qué recompensa vamos a recibir cuando estemos con nuestro Dios. Aquí las personas importantes no me van a recompensar. Aquí las personas que pueden no nos van a recompensar. Nos va a recompensar nuestro Dios Todopoderoso. A eso es lo que tenemos que mirar en esta vida. Si la obra de alguno se quemare, la oposición, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vemos, hace poco escuché, no lo vi, no leí la noticia, pero en un incendio, el incendio lo que va consiguiendo es consumir todo aquello que se combustione, ¿verdad? Que se queme, y al final queda algo que no sirve. Es cierto, ¿verdad? Cuando quemamos algo, después ya no nos sirve. Quemamos una hojita de papel, ¿verdad? Ya no podemos escribir, ya no nos sirve. Y con ese carbón no hacemos nada. En un incendio, las posesiones que haya en esa habitación se van. La gente queda sin ropa, sin comida, sin la cocina, sin la refrigeradora, sin los elementos que hay dentro. Pero ese hombre que sufrió ese percance salvó a sus animalitos que tenía ahí, y esa fue su recompensa y fue su satisfacción haber rescatado esos animalitos del incendio. Entonces,
El fuego como que es algo que revela completamente la vida de las personas. Lo que tenemos. Si le dan fuego a la casa, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos queda? Pues prácticamente nada, va solo las paredes, ahí quedaron, ¿verdad? Fueron bien edificadas las paredes, el fundamento quedó bien, pero lo demás, ¿verdad? Solo es como bagazo. La recompensa se recibirá más adelante. Entonces, aquí está diciéndonos lo opuesto a aquello, ¿verdad? Si la obra permaneciere, tal cosa. Pero si la obra de él se quemare, o sea, la madera, heno, hojarasca, ¿verdad? Ellas se quemarán. Pero dice ahí algo importante: sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Está diciendo, siempre va a haber salvación, ¿verdad? Pero ya galardones ya no habrá. Entonces, ¿qué tenemos para nuestra vida con este versículo que estamos leyendo? Que cada uno mire cómo sobreedifica, que cada uno vea cómo sobreedifica. Vamos a retroceder un poquito ahí en esa epístola hasta el versículo 10. Dice: conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Está diciendo que tenemos un fundamento que es nuestro Señor Jesucristo, y que cada quien vea cómo sobreedifica. Y termina diciendo ese versículo 10: pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, viene aquí un sentido de responsabilidad, de responsabilidades, de privilegios. Por ejemplo, tenemos un gran privilegio todos. Todos no podemos al mismo tiempo venir a predicar, ¿verdad? Sino por turno. Podemos hacerlo tal vez todos, ¿verdad? Una noche de vigilia pasamos ahí todos y cada quien da su mensaje. Podemos hacerlo. Pero no todos vamos a desenvolver los privilegios juntos. Pero hay un solo privilegio que sí nos ha dado el Señor para que lo hagamos juntos, y es hablar de las buenas nuevas a los demás. Es una parte, una porción en donde podemos sobreedificar. Hay personas que, por ejemplo, estamos viendo las paredes, ya pongamos por ahí un adornito, pongamos el otro por allá, ¿verdad? Aquí ya hay algo que tenemos que volver a ponerle al parche, ¿verdad? Y hacer lo que sea más sólido, etc. Está viendo la persona cómo sobreedificar. La casa está, ahí está la casa, hoy está pintada de blanco, ¿verdad? Pasó un año, ¿verdad? Ya toda mugre se ve, ya no se ve blanco y no que beige, va cambiando el color carbón, ¿verdad? Tanto humo que tiran los carros. Pintémosla, dicen, ¿verdad? Y bueno, vamos a pintar las paredes, ya cobra vida otra vez esa casa. Entonces está viendo cómo se sobreedifica. Eso es en la casa, pero nosotros tenemos que ver cómo sobreedificar nuestra vida. Tal vez el humo de los vehículos espirituales ya nos está empañando la vida. Tal vez otras cosas están haciendo que pierda el color, la viveza del Evangelio en nuestras vidas. Y tenemos que ver cómo sobreedificar. No va a venir el mensaje, la palabra, no va a venir el hermano a decirle, no van a venir a decirme también que yo tengo que sobreedificar, que yo tengo que renacer, que yo tengo que resplandecer, que yo tenga que hacer ver al Señor Jesucristo en mi vida, porque eso es personal. Y la Biblia lo dice, ¿verdad? Cada quien mire cómo sobreedifica. Y para sobreedificar tenemos privilegios aquí en la iglesia. Tenemos tareas que hacer aquí en la iglesia. Tenemos retos en la iglesia. Por ejemplo, el hermano o la hermana va a predicar el otro domingo. Se le va a asignar un reto, ¿verdad? Hermano, prepare usted el mensaje para el siguiente domingo.
hermana, usted va a hacer el desarrollo de este privilegio el otro domingo. Usted va a hacer tal y tal cosa. Pero si no hay responsabilidad, ¿verdad? No crecemos. Por ejemplo, en el trabajo me recuerdo a una persona que teníamos en el trabajo. Era muy buen obrero, vamos a decir, un buen trabajador. Pero se dio la oportunidad para poder hacer el trabajo con mayor satisfacción, con mayor responsabilidad. Y se le dijo: ¿querés ser vos hoy el supervisor? ¿Querés pasar a la supervisión, verdad? Y la respuesta no era un sí sincero, porque no lo quería, sino que dijo: no, es que mucha responsabilidad, hay que estar lidiando con los demás, es que los otros son muy bravos, dice. No quería responsabilidad el amigo, ¿verdad? Entonces no superó. Se podía ascender no solo de nombre, sino que con todas las prestaciones, con lo de ley, ¿verdad? Ser un supervisor, un trabajador, dejar de ser un simple trabajador y pasar a la siguiente etapa, y así poder ascender. Entonces, las oportunidades en el mundo cristiano las tenemos. Las oportunidades en la iglesia existen. Las oportunidades las tenemos. Todo está en que nosotros nos impulsemos a desarrollarlas, que las deseemos, que querramos servir a nuestro Dios. Entonces, cada uno mire cómo sobreedifica. Siento yo en mi vida que estoy a años luz, vamos a decirlo, a esa distancia, ¿verdad?, de lo que están haciendo otros hermanos, de lo que están desarrollando otras personas, otros cristianos. Y tal vez en las tareas más sencillas nos hemos quedado, ¿verdad?, y no hemos avanzado. Pero eso da a la persona, me da a mí, ¿verdad?, que hay que crecer, hay que edificar, hay que sobreedificar. Entonces me da el gusanito ese, ¿verdad?, de querer hacer más, no para sobresalir ni ser la estrella, ¿verdad?, del show. No, para estar más cerca de nuestro Dios, para poder servir mejor a nuestro Dios, para honrar más a nuestro Dios. Entonces, todos nosotros tenemos esa oportunidad de sobreedificar. Mire cada quien cómo sobreedifica. Aquí me recuerdo hace años, se reunía un hermano, tal vez ninguno lo conoció, ninguno lo conoce, ninguno los conoció, es posible, pero eran hermanos que se sentaban y escuchaban la palabra de Dios, y al final pues se retiraban. Y había tal vez algún tipo de interacción, ¿verdad? Los conocíamos, hablábamos y luego se retiraban. Pero tal vez la participación estaba en la iglesia, que no participaban. Pero su deseo tal vez ahí en el interior era servir. Quizás no se dio la oportunidad, pero por las cosas del tiempo, ellos se fueron a otra iglesia, fueron a otro lado, y a la vuelta de los 30 años tal vez, ¿verdad?, venimos a conocer que él está como pastor en una iglesia. Qué bueno, dije yo, qué bueno, dije yo, me sentí alegre de verlo, que él, el hermano y su esposa estaban sirviendo como pastores en una iglesia, se habían esforzado, se habían esmerado en sobreedificar, buscando el reino de Dios, buscando cómo servir. Lamentable que la esposa falleció. Yo no lo supe hasta ver esa historia de él. La esposa falleció y él sigue todavía. Entonces, mire cada quien cómo sobreedifican. Podemos, con el potencial que nos ha dado Dios, hacer la tarea que Él nos ha asignado. Podemos, con el potencial que nos ha dado Dios, hacer más para nuestro Dios. No, primera cosa, no para que nos vean, no para que vean al hermano que está al frente,
sino para servir a nuestro Señor Jesucristo. Para el servicio de nuestro Dios es lo que tenemos que hacer eso. Esa sobreedificación es para el servicio de nuestro Dios. Versículo 16 es una palabra bien comprometedora. Sois templo de Dios, morada del Espíritu Santo. Ahí está haciendo la analogía de la casa. Versículo 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, los cristianos, ese es nuestro principio, nuestro motor en nuestra vida. Que el Espíritu Santo esté moviéndose en nuestra vida y que estemos viviendo como Dios quiere. Ya cuando dejamos asomar obras de la carne, y esas están descritas ahí en Gálatas, ya el Espíritu Santo se contrista. Es delicado. A veces somos así algunos, ¿verdad? Después de una mala mirada ya nos sentimos así, ¿verdad? El sentir del Espíritu Santo es mayor todavía que eso, porque cuando ya pensamos mal, cuando ya hablamos mal, cuando ya nuestras intenciones son no de bondad, el Espíritu Santo, dice ahí la palabra, ¿verdad?, que se contristan. Ya dice también la palabra que no apaguemos el Espíritu de Dios. Es todopoderoso el Señor Dios. Es todopoderoso el Señor, pero con nuestras intenciones estamos como poniendo un cerco. Entonces, el Espíritu de Dios mora en el cristiano. Ese es algo absoluto. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, está diciendo una conclusión aquí el hermano, inspirado por el Espíritu Santo, que vamos a sobreedificar, vamos a engrandecer, vamos a ese templo de Dios, a ese gran templo que tiene Dios, a sobreedificar y a engalanarlo, a ennoblecerlo, a ponerle las mejores cosas, a poner y hacer las mejores cosas para ese edificio. No el edificio acá, ¿verdad?, sino el de cada uno que estamos acá. ¿No sabéis que somos templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora con nosotros? Es una palabra comprometedora, porque el Espíritu Santo es santo. Su palabra misma lo dice, Espíritu Santo. Y santidad es una cosa apartada de lo que es el mundo. Entonces, si Él está con nosotros, estamos entonces apartados del mundo. Es cierto, dice ahí la palabra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso está en Juan. Entonces, nos da a entender que hay que vivir una vida recta para el Señor, honrándole en todas las cosas, y tenemos toda la capacidad para agradar a Dios. Cuando estamos sirviendo a alguien y queremos algo de ese alguien, se le sirve con todo y trata de agradar en todo aspecto. Una persona que esté sirviendo o quiere conseguir algo de la persona, está sirviéndole y lo hace con todo lo que tiene, con todas las formas posibles. Le habla bien bonito, ¿verdad? Hay hombres y mujeres que se deshacen hablando, ¿verdad?, a la persona para lograr obtener un objetivo sobre la otra persona. Igual, nosotros debe ser que nuestra voz, nuestra intención, nuestra vida se desviva, se deshaga por nuestro Dios Todopoderoso, para que podamos agradar a nuestro Dios. Hay interferencias, cierto, pero hay que evadirlas, hay que apartarlas y seguir nuestro camino, agradar a nuestro Dios. Versículo 17: si alguno destruyera el templo de Dios,
Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. La sabiduría del mundo es una insensatez. O sea, no tiene sentido. Algunos quieren salir por adelante en las cosas, pero eso se llama astucia, y la astucia no es de Dios. Ser astuto no es de Dios, eso no va con Dios. La sabiduría es la que nos vale a nosotros los creyentes, los cristianos. Así que no hay que engañarse, como dicen, sino que debemos hacernos ignorantes para llegar a ser sabios. Entonces, parte de lo que debemos de sobreedificar es eso, la sabiduría de nuestro Dios. La sabiduría no la podemos encontrar en el periódico, en el diario de hoy o en la prensa. La sabiduría no la vamos a encontrar en el Don Quijote. ¿Dónde vamos a encontrar la sabiduría? ¿Dónde? Amén, mi hermano Abel. En la palabra de Dios. Y la palabra nos está revelando todo, en todo momento, que ahí está la sabiduría. Entonces, nos manda a que seamos sabios. La vida cristiana, entonces, es de aceptar retos que tenemos para poder tener responsabilidades. Esto lleva a edificar sobre el fundamento que está puesto en nuestras vidas. Entonces, hermanos, hasta aquí vamos a dejar esto, entendiendo que lo siguiente: ¿qué responsabilidad tengo yo? ¿Qué responsabilidades tengo para con la iglesia? Puede ser para este pedacito, pero más para la iglesia universal, para nuestro Dios. Vamos a dejar hasta aquí la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Dios Todopoderoso, por tu palabra, y queremos tener ese valor